Hola, soy Andrea de Papel en Coma y en este vídeo os voy a enseñar cómo hago estos blocs de notas de papel reciclado que son muy fáciles de hacer y se hacen en un momento. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Papeles, estos papeles son reciclados y hechos por mí, que si queréis aprender a hacer estos papeles reciclados os dejo por aquí el enlace del vídeo donde explico cómo hacerlos. Cajas de galletas o de cereales como estas. Normalmente las cajas de galletas son más gruesas, pero sirven ambas. Unas tijeras o un cúter. Lápiz, boli, rotulador, alguna cosa para marcar. Una regla también, no hace falta que sea tan larga. Un poco de pegamento, también necesitaremos un pincel para repartir bien el pegamento. Y luego cosas para decorar, como esta cuerda o estos corazoncitos que si queréis en otro vídeo os enseño cómo hago todas estas cosas para decorar. Bueno, y se me había olvidado grabar la grapadora, pero a vosotros que no se os olvide tener una porque es muy importante. Os dejo aquí la lista de todos los materiales y ahora que ya estemos preparados, vamos a hacer estos blocs de notas. Primero recortaremos las hojas y como vamos a hacer blocs de notas, las cortaré así un poco más pequeñitas y como estos papeles son hechos a mano, me gusta que los márgenes queden un poco rugoso, por eso los corto así, doblándolos por la mitad y arrancando, pero también lo podéis hacer con un cúter y quedará completamente recto. Ahora que ya las he cortado, las voy a ordenar. Como tengo hojas de dos colores, verde y lila, las voy a ir intercalando para que quede más bonito. Yo más o menos pondré unas 25 hojas en total, pero podéis poner la cantidad de hojas que queráis en vuestro bloc de notas. Después de ordenarlas, vamos a colocarlas bien porque vamos a grapar las hojas con una grapadora. Aunque antes de grapar hacemos una pausa para apartar a todos esos gatos que se tumban justo encima de donde estamos haciendo algo. La Lía ya estaba tardando. Ahora sí, para grapar no graparemos ni muy abajo ni muy arriba, más o menos a 1 centímetro de distancia del borde. Con 2 grapas ya tendremos suficiente, así que grapamos en una esquina y luego en el otro extremo. Y con esto ya nos aguantará perfectamente nuestro bloc de notas. Vamos a hacer la tapa con las cajas de galletas, da igual si la caja tiene dibujos, porque la parte que quedará hacia afuera será esta parte marrón de la caja. Así que vamos a cortarla. Pensad que cada caja es diferente, dependiendo de la caja quizás tendréis que hacer otro tipo de cortes. Yo os recomiendo que si la caja que estáis utilizando ya tiene un doblez que se puede aprovechar, no lo cortéis por ahí. Ahora os enseño a lo que me refiero. Quitamos estos trozos que no necesitaremos para nada y lo que os decía del doblez es este doblez que es de la propia caja y lo podemos aprovechar. Vamos a medir el bloc de notas. El mío hace 10 centímetros de ancho, 15 de largo y 1 centímetro de alto. Con un bolígrafo vamos a marcar todas estas medidas por la parte del dibujo de la caja y así no dejar marcas en la parte marrón. Ahora vamos a hacer el doblez. Si vosotros no habéis podido aprovechar un doblez de la propia caja, tendréis que hacer 2 dobleces. Medimos el alto de la caja, que en mi caso era 1 centímetro, lo marcamos y con la punta redonda de un lápiz o la punta de atrás de un pincel, vamos a hacer una marca, pero sin atravesarlo del todo, solo que quede la marca para así poder doblarlo. Y con la propia regla también nos podemos ayudar para acabar de hacer el doblez. Ahora vamos a recortar todo lo que sobra porque como podéis ver la tapa es demasiado grande. Yo he calculado más o menos unos 3 centímetros para que pueda tapar bien las grapas y luego poder hacer una decoración. También recortamos por todas las marcas que habíamos hecho antes de la medida de las hojas del bloc de notas y ahora como podéis ver encaja todo a la perfección. Ponemos un poco de pegamento y yo utilizo un trozo de cartón para repartir bien todo el pegamento en toda la superficie del cartón y lo pegamos con cuidado sin que se nos mueva y apretamos un poco para que se quede bien pegado. Yo añado un poco más de pegamento en la parte de las grapas para que se quede bien pegado. Lo bajamos y apretamos también. Ahora ya lo podemos decorar, pero yo he preparado unos cuantos blocs de notas más para enseñaros diferentes tipos de decoraciones. Este bloc no lo he acabado de cerrar porque lo que voy a hacer es colocarle una cuerda y hacer un lacito. De esta manera lo podremos colgar en cualquier sitio. Le pongo un poco de pegamento para que luego no se mueva la cuerda y ahora sí lo cerramos. Hacemos el lazo, podéis utilizar cualquier tipo de cuerda, yo he elegido esta porque como es marrón y la libreta también, pues así queda mejor. Y así es como queda este bloc de notas con la cuerda. Otra idea de decoración es utilizar estos corazones o estrellitas de diferentes colores e irlas pegando en la portada.
Para pegarlas utilizaremos un poco de agua y le añadiremos pegamento. Lo mezclaremos bien y de esta manera nos será más fácil pegar las estrellitas. Primero con un pincel le voy a poner una capa de pegamento y ahora iré poniendo de una en una las estrellas y con el pincel iremos poniendo el pegamento por encima de las estrellas, de esta manera. Mientras voy colocando todas las estrellitas os diré un dato. Con el cartón reciclado de solo 8 cajas de cereales se podría fabricar un libro entero. Así es como quedan las estrellitas y ahora voy a hacer otro pero con los corazones. Este será más simple, solo colocaré 4 corazones en línea recta. Pero como estos corazones son de cartón y no de papel reciclado como las estrellas, sí que pondré un puntito de pegamento. Como veis tampoco es necesario poner mucho pegamento porque si no al apretar se sale por los lados. Con un punto de pegamento ya es suficiente. Así ha quedado. Bueno, al final del vídeo os enseñaré el resultado de todas. Para este bloc de notas lo que haré es recortar en cuadraditos las tiras de papel que me ha sobrado de cuando recorté los márgenes de cada hoja. Y haré lo mismo que con las estrellitas. Primero pondré una capa de pegamento mezclado con agua e iré pegando todos los cuadraditos de manera aleatoria. Es importante que también le echéis el pegamento por encima del papel para que cuando se seque quede más duro y no se despegue. Y este era el último bloc de notas, así que ahora sí, estos son todos los blocs de notas que he hecho. Este es el de la cuerda, que sí le he cortado los márgenes para que quede recto y de diferentes colores. También he hecho otro sin cortar los márgenes y con una cuerda blanca y más gruesa. Este es el bloc de notas más pequeño, pero también el más grueso, ideal para llevártelo en cualquier sitio. Aquí he utilizado la misma técnica, pero con trocitos de colores diferentes porque sus páginas también eran de colores diferentes. Este es el bloc de notas de los corazones, que es la decoración más simple. Bueno, mentira. Esta es la decoración más simple, que es sin decorarlo, pero también queda bien. El de las estrellitas, que este recorté los márgenes y es de 2 colores. Y este también es de 2 colores, pero la decoración es usando la técnica de ir pegando los papelitos. Lo mejor de estos blocs de notas es que cuando acabas de escribir en una página puedes simplemente arrancarla tirando hacia arriba para así poder escribir mejor en la siguiente página. Recordad que si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta me lo podéis dejar en los comentarios que yo siempre os respondo. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis darle like y suscribiros para no perderos ningún tutorial más. Adiós a todos y que tengáis un buen día.